Nos encontramos en este vídeo para estudiar hoy a las ecuaciones diferenciales de grado superior. Les diré que estas ecuaciones de grado superior son de 4 tipos, o existen 4 casos que vamos a denominarlos ecuaciones resolubles en, y lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de los siguientes minutos. Además, existen 2 casos especiales que también los vamos a estudiar. El primer tipo o caso son aquellas ecuaciones diferenciales resolubles, como pueden fijarse aquí, en X, Y y P. Partimos de la ecuación diferencial, sea la ecuación diferencial ordinaria, f de x, y igual a 0. Entonces sabemos que y' es igual a la derivada de x de y respecto de x. Y aquí viene el cambio de variable. Donde veamos y' en la ecuación diferencial, lo vamos a poner p. De tal forma que ahora tenemos la ecuación algebraica, en este caso, f de x, y p igualada a 0. Este primer caso, este tipo de ecuaciones generalmente son polinómicas, como pueden apreciar acá. Este es un polinomio de grado n, ¿ya? O sería el grado también de la ecuación diferencial. Entonces, cuando es un polinomio y lo igualamos a 0, estamos formando una ecuación, en este caso, una ecuación algebraica que tiene coeficientes variables, alfa sub 1 de x y, alfa sub 2 de x y, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando vemos una ecuación de este tipo? Una ecuación algebraica con coeficientes variables. Tenemos que factorizar y vamos a encontrar las raíces de la ecuación, que van a ser en este caso f sub 1, f sub 2, hasta f sub n. Entonces es el polinomio que nosotros resolvemos, la ecuación algebraica resolvemos encontrando las respectivas raíces, y a continuación lo que hacemos es lo siguiente. Donde las f sub i van a ser funciones de x y y, o también pueden ser constantes en algún caso. Pero, ¿qué es p? P no es nada más que la derivada de y respecto de x, y aquí es donde vamos igualando cada derivada a la respectiva función, en este caso f sub 1, la otra será f sub 2, hasta completar a f sub n. Vamos a resolver estas ecuaciones diferenciales, que ya son sumamente sencillas, una ecuación, una derivada de primer orden, y cuando tengamos las soluciones, vamos a escribir las funciones f sub 1, x y c igual a 0, f sub 2, x y c igual a 0, y hasta llegar a f sub n de x y c igual a 0. Fíjense, en estas ecuaciones la constante c es la misma para todas, puesto que la ecuación es una ecuación diferencial de primer orden. Aquí tenemos un ejemplo, podemos ver, dice el ejemplo 1, resolver analítica y numéricamente la ecuación diferencial ordinaria. ¿Qué tenemos en el ejemplo? Y', una ecuación diferencial de primer orden, y' elevado a la cuarta potencia, menos x más 2y más 1 por y' al cubo, más x más 2y más 2xy por y' al cuadrado, menos 2xy' igual a 0. Entonces, cuando tengan una ecuación diferencial hacia el frente que quieran resolver, tienen que fijarse primero que esta ecuación diferencial esté expresada en forma polinómica. Este ejemplo sí lo está, ¿verdad? Tiene acá los exponentes, 4, 3, 2, 1, etc. Y además tienen que ver que la ecuación diferencial, para que sea del primer caso que estamos analizando, tienen que existir 3 variables. La x, aquí tenemos x, aquí hay otra x, x y x. Tiene que haber una y, aquí podemos ver y, aquí hay otra y, hay una y. Y por supuesto tiene que haber la derivada de primer orden. Aquí tenemos y', etc. Como es una ecuación que cumple el primer caso, entonces el cambio de variable va a ser inmediato. A y' lo vamos a reemplazar por p y vamos a formar aquí ya una ecuación algebraica como tal. Este ejemplo lo vamos a resolver en la clase presencial y también lo vamos a hacer utilizando MATLAB para resolverlo en forma numérica. Aquí hay una práctica que les dejo para que ustedes vean primero si son polinomios y además si existen las variables x, y y y'. Si cumplen estas 2 condiciones, resuelvan por este caso, como van a ver en la clase presencial, cómo se resuelven este tipo de ecuaciones. El caso 2 es aquel caso que habla de las ecuaciones resolubles en y'. Eso significa que en la ecuación diferencial solo tiene que existir y'. No puede haber x, tampoco puede haber y, o sea, una y sin derivar.
Entonces la ecuación diferencial ordinaria, que era de la forma f de x, y prima igual a 0, ahora solamente toma la forma de f de y prima igual a 0, ¿no? Aquí ya no hay x, ya no hay y. ¿Qué se hace en este caso? Y prima le vamos a igualar una constante, llamaremos c sub i, como ven aquí. Vamos a integrar, y prima es la derivada de y respecto de x, integramos respecto de x, vamos a tener y igual a c sub i x más c, y de aquí vamos a despejar c. Esta c despejamos, vamos a tener c sub i igual a y menos c sobre x. ¿Pero qué es c sub i? C sub i es y prima. Eso significa, en la ecuación diferencial, donde veas y prima, lo vas a reemplazar por y menos c sobre x, como está aquí. Esta viene a ser la solución de la ecuación diferencial cuando se tiene esta ecuación diferencial que es resoluble solamente en y prima. Aquí hay un ejemplo, que lo vamos a hacer también en la clase presencial. Dice y prima elevado a la 100 menos y prima elevado a la 45 más y prima y más 5 igual a 0. Entonces fíjense, en este ejemplo no existe la variable x, tampoco hay y, sino simplemente hay la derivada. Y prima, y prima, y prima. Por tanto, este ejemplo pertenece al tipo 2 o aquellas ecuaciones resolubles en términos de y prima, que lo hacemos en la clase presencial. El tercer caso o el tercer tipo de ecuaciones de grado superior que estamos viendo, ahora se trata de las ecuaciones resolubles en y prima. Tenemos aquí la ecuación diferencial f de y prima. ¿Qué variable o letra falta aquí? Por supuesto, falta la letra x. Hay solo y prima y esa ecuación diferencial está igualada a 0. En este tercer caso ya manejamos nosotros ecuaciones paramétricas para resolver esta ecuación diferencial. Hacemos que y sea solamente a m de t y prima sea igual a n de t. Entonces la ecuación diferencial se va a convertir en una función f de m de t de i, n de t igualado a 0. A continuación vamos a despejar y prima, sabemos que es igual a la derivada de y respecto de x. De ahí despejamos el diferencial de x y vamos a igualar, va a ser igual esto a la derivada de y sobre y prima. ¿Pero qué es diferencial de y? Eso podemos sacar de aquí. Vamos a diferenciar y eso va a ser, el diferencial de y será la derivada de m respecto de t, en este caso el parámetro t, por diferencial de t. Eso lo reemplazamos aquí. ¿Y qué es y prima? Y prima es igual a n de t. Y eso también lo reemplazamos aquí. Finalmente vamos a integrar, aquí tenemos x, despejamos x, integramos todo esto, queda que x es igual a la integral de m prima de t dividido entre n de t por diferencial de t más una constante c. Y y se mantiene, viene a ser y igual a m de t. Resumiendo ya, haciendo el cambio de parámetro, y' va a ser igual a p. Entonces tenemos acá cómo se solucionan las ecuaciones diferenciales donde existe solo y prima. Y aquí vemos que x se halla con esta fórmula para hallar x, y previamente a esto conocemos y viene a ser igual a m de p. Entonces, conociendo m de p, vamos a derivar, lo reemplazamos aquí en la fórmula de x, la derivada, simplificamos con p, integramos y ya conocemos p. Ahora, si es que el caso lo permite, tanto para x y para y, que van a estar en función de p, si es que podemos eliminar p para combinar otra vez x con y, hay que hacerlo. Pero a veces hay soluciones, tanto para x como para y, que son muy difíciles, digamos casi imposibles despejar. Por ejemplo, si x y y son polinomios. Pero si fueran otras funciones, ahí sí se podría en algún caso combinar x y despejando p. Aquí hay un ejemplo que lo vamos a hacer también en la clase presencial y lo vamos a resolver de manera numérica con MATLAB. Dice la ecuación diferencial, resuelve la ecuación diferencial y por raíz cuadrada de y' menos 2 igual a y' menos 4. Si se fijan, en esta ecuación diferencial no hay la variable x. Hay y, tenemos aquí y tenemos también y'. Por tanto, esta ecuación diferencial se puede resolver por el tercer caso,
que hemos visto manejando ecuaciones paramétricas. Lo hacemos en la clase presencial y también con MATLAB. Y el cuarto caso son aquellas ecuaciones resolubles en X y Y'. Entonces fíjense en la ecuación diferencial que inicialmente es así, hay las tres variables X, Y igual a 0, ahora se reduce solamente a dos, X y Y'. Es decir, en el cuarto caso de las ecuaciones de grado superior no tiene que haber la variable Y, solo habrá X y Y'. Y también aquí resolvemos estas ecuaciones resolubles en X y Y' utilizando ecuaciones paramétricas. Parametrizamos. Ahora X va a ser igual a M de T y Y' va a ser igual a N de T. Lo que hacemos aquí es, vamos a separar, saben que la derivada de Y respecto de X es Y', de ahí despejamos diferencial de Y, que es igual a Y' por diferencial de X. ¿Pero qué es Y'? Y' es N de T, eso lo ponemos aquí. Y diferencial de X podemos hallar de aquí. Vamos a diferenciar. Diferencial de X va a ser igual a la derivada de M respecto de T por diferencial de T. Y eso lo pueden ver aquí. Finalmente despejamos Y, de aquí vamos a integrar. Y va a ser igual a la integral de N de T por M' de T, diferencial de T más C. ¿Y qué va a quedar finalmente ya cuando reemplacemos, en vez de Y' le ponemos P? X va a ser igual a M de P, que es la primera solución que vamos a hallar, vamos a resolver para X. Y después, conociendo M, vamos a derivar y lo reemplazamos en la ecuación de Y, que es aquí, y es igual a la integral de P por la derivada de M respecto de P, diferencial de P más C. Entonces, de esta forma, podemos hallar la solución tan paramétrica, por cierto, tanto para X como para Y. Y aquí tenemos otro ejemplo, que lo hacemos en la clase presencial y también con MATLAB. Fíjense, dice resolver analítica y numéricamente la ecuación diferencial ordinaria. X menos Y' al cubo más 2Y' más 1 igual a 0. Si se fijan, en esta ecuación diferencial hay la variable X, la tenemos aquí X, y también hay Y'. Aquí hay una Y' y hay otra Y'. La variable que falta es Y. Por tanto, estamos en el cuarto caso, justamente que estamos analizando, ¿verdad? Y esto lo resolvemos en los siguientes vídeos, en la clase presencial y en MATLAB. Ahora, como en el anterior caso, en el caso 3, si es que el parámetro P se puede eliminar combinando X y Y, hay que hacerlo. Pero repito que no siempre es fácil, sobre todo si X y Y tienen soluciones del tipo polinómicas, por ejemplo. Una ecuación diferencial que está dentro de las ecuaciones diferenciales de grado superior es aquella ecuación diferencial especial, lo llamaremos así, que se denomina la ecuación diferencial de Lagrange. O en algunos textos está Lagrange-D'Alembert. ¿Cómo es esta ecuación diferencial? Aquí lo tenemos en una forma mucho más visible. Y es igual a X por una función cuya variable tiene que ser Y', la derivada, más otra función de n que también su variable es Y'. Es decir, la ecuación de Lagrange-D'Alembert tiene que ser de este tipo. Necesariamente m y n deben estar en función de derivadas, Y', Y'. No puede haber X, no puede haber Y, tiene que haber las derivadas. Entonces, este tipo de ecuaciones, ¿cómo resolvemos? Lo que vamos a hacer aquí es usar también parámetros, ya vamos a resolver de esta manera, como pueden ver aquí. Sabemos que Y es igual a X M de P más N de P, donde P es igual a Y'. Ahora lo que hacemos es sacar diferenciales. Vamos allá a la diferencial de Y, aquí tenemos diferencial de Y igual a M de P por diferencial de X más X por la derivada de M respecto de P, diferencial de P, más al otro lado N' de P por diferencial de P. Pero como P es igual a la derivada de Y respecto de X, de ahí despejamos diferencial de Y, y va a quedar que diferencial de Y es igual a P por diferencial de X. Esta diferencial la reemplazamos aquí, ¿no? Y por tanto vamos a tener P diferencial de X, ese término de M de P diferencial de P le pasamos al otro lado del signo igual,
y esto es igual a x m' de p por diferencial de p más n' de p por diferencial de p. Finalmente, haciendo agrupaciones, simplificando, etc., vamos a llegar a esta ecuación diferencial, fíjense, y es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Las variables tenemos x que depende de p, es decir, en este caso x se vuelve una variable dependiente y p viene a ser la variable independiente. Entonces se resuelve esto ya por la forma tradicional como se lo hace una ecuación diferencial lineal de primer orden. Vamos a hallar x, ¿no? Hallando x reemplazamos en la ecuación diferencial de Lagrange-D'Alembert. Entonces donde vemos x, ahí vamos a poner la solución que hemos encontrado a través de la ecuación diferencial lineal de primer orden. Ejemplo, lo presentamos en la clase presencial para que vean cómo se resuelve una ecuación diferencial de Lagrange-D'Alembert. Ahora, un caso más simplificado de la ecuación diferencial de Lagrange es aquella ecuación diferencial de Clairaut. Fíjense, esta es la forma de la ecuación diferencial de Clairaut, mucho más sencilla que la ecuación de Lagrange-D'Alembert. La diferencia está en que aquí x ya no está multiplicada por una función m de y', sino está multiplicada por la variable y'. Es decir, aquí sí o sí, para que sea ecuación diferencial de Clairaut, tendrá que ser x por y' más una función n que dependa de y'. Y si es así, de esta forma va a ser la ecuación diferencial de Clairaut. Y la solución es sumamente sencilla, la podemos manejar en forma paramétrica o utilizando una constante. Hacemos que y' sea igual a p, y donde vemos aquí en la ecuación y' le ponemos p. Y va a ser igual a x por p más n de p, o si quieren directamente ponemos ya una constante. Y va a ser igual a c por x más n de c. Estas dos, cualquiera de las dos, son las soluciones de la ecuación diferencial de Clairaut. Finalmente vamos a hablar de las ecuaciones diferenciales de órdenes superiores. Aquí no estamos hablando ya de grado superior. Si decimos órdenes superiores, estamos refiriéndonos que la función y en este caso tiene más de una derivada de segundo orden, tercer orden, cuarto, o como tenemos aquí, una derivada de enésimo orden. Este tipo de ecuaciones de órdenes superiores, por supuesto que van a cumplir el teorema de existencia y unicidad de la solución inicial de Cauchy. Si la ecuación diferencial es de enésimo orden, va a haber aquí n condiciones iniciales, desde y en x sub 0 hasta y n-1 en x sub 0, ¿no? Estas son derivadas, por si acaso, los exponentes. Entonces, cumple las condiciones iniciales y estas serán justamente esas condiciones de la ecuación diferencial de enésimo orden. ¿Cómo se resuelven este tipo de ecuaciones diferenciales? Entonces vamos a ver aquí que la forma de resolver es muy sencilla. Pero antes, en esta presentación, lo que estamos haciendo es justamente hablar del teorema de Cauchy, de la existencia y unicidad. Va a haber n constantes, c sub 1, c sub 2, hasta c sub n, dependiendo el orden de la ecuación diferencial. Y las soluciones tenemos aquí, ¿no? Todas esas soluciones que vamos a encontrar que van a pertenecer o van a estar dentro de este intervalo. Repito, cumpliendo siempre el teorema de existencia y unicidad de Cauchy. Y aquí pueden ver también las soluciones o las condiciones iniciales. Si la ecuación diferencial es de enésimo orden, va a haber también n condiciones iniciales, desde y en x sub 0 hasta la derivada n-1 en x sub 0. ¿Cómo se resuelven este tipo de ecuaciones diferenciales de orden superior? En este caso particular, ¿no? Son ecuaciones particulares si quieren, vamos a resolverlas haciendo una reducción del orden. Ustedes saben que la derivada y la integral son operadores contrarios, se anulan entre ellos, y eso es lo que aplicamos aquí. Aquí tenemos la fórmula general para resolver una ecuación diferencial de orden superior haciendo la reducción del orden respectivo, es decir, integrando sucesivamente dependiendo cuántas derivadas tenemos. Y fíjense cómo las constantes aquí se ven afectadas por
la variable x elevado a la n-1, n-2, etc. Y además en el denominador aparecen los factoriales, n-1, n-2, n-3, en fin. Esta es la forma de resolver una ecuación diferencial de orden superior. Aquí tenemos dos ejemplos, dos problemas que lo hacemos en la clase presencial y también con MATLAB. El problema 6 dice resolver la ecuación diferencial y segunda igual a 2 dividido entre x al cuadrado. Y la otra ecuación, el ejemplo 7, nos pide hallar la solución de la derivada tercera de y más x por la derivada segunda de y igualado a 0. Esta ecuación que es aquí van a ver es una ecuación muy importante y la forma en que se resuelve también requiere de emplear de matemática superior. Eso es todo, amigos, en cuanto a las ecuaciones diferenciales de grado superior. Les invito a suscribirse al canal de Multiversidad Matemática para seguir recibiendo los siguientes vídeos, ¿no? Nos falta todavía muchos vídeos para acabar lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y también si este vídeo y los anteriores les ha gustado y sobre todo les ha servido para aprender, para practicar ecuaciones diferenciales, pues entonces regálenme un like que les quedaré muy agradecido. Hasta el siguiente vídeo.